Dios desea hablar más por medio de su Hijo en mí, siendo así un canal, Él en mí tendrá libre fluir. Hoy nuestros labios desean hablar, cantar y exhibir a Cristo de las tinieblas, luz pueda surgir, tragada hacia la muerte por la vida. Hoy por nuestro hablar, Cristo a Dios podemos ofrecer. Este Cristo exhibir es la meta de nuestro vivir. Hoy nuestros labios desean hablar, cantar y exhibir a Cristo de las tinieblas, luz pueda surgir, tragada hacia la muerte por la vida. Hoy nuestros labios desean hablar, cantar y exhibir a Cristo de las tinieblas, luz pueda surgir, tragada hacia la muerte por la vida. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Samuel Ríos y en esta tarde nosotros queremos, a través de este medio, de esta alternativa que Dios nos da, poder llegar a ustedes con una palabra de esclarecimiento acerca de nuestro alimento diario, porque nos hemos visto en la necesidad de hacerlo por la situación que está atravesando el mundo entero. No somos la excepción aquí en Venezuela, específicamente aquí en la ciudad de San Francisco, en la cual sirvo como hermano que va en la delantera junto con otros hermanos, y hemos puesto en las manos de Dios estas herramientas tecnológicas que Él nos ha dado para llevar una palabra de esclarecimiento. Nosotros estamos revisando un alimento diario precioso que es el ministerio del Nuevo Pacto, un ministerio de espíritu y vida. Estamos en el tomo número 2, que tiene como título Tenga cuidado de no ser descalificado, y el mensaje número 10 o la semana número 2, que tiene como título Buscar progresar para la edificación de la iglesia. Basados en 1 Corintios 14, un capítulo bastante interesante porque nosotros venimos revisando el libro de 1 Corintios. En este tomo en específico hemos podido ver el asunto de los dones en el capítulo 12 y el asunto del amor como aquel camino más excelente que Pablo nos presenta en el capítulo 13. Y es interesante ver la inserción que el apóstol Pablo hace entre el capítulo 12, que habla de los dones, y el capítulo 14, que es el que hoy vamos a revisar, que habla de la profecía. Pero él inserta curiosamente un capítulo 13
en el cual Él nos muestra un camino más excelente, ya que los dones que Dios nos dio a través de su Espíritu, cuando creímos en Él, la palabra dice en Efesios que Él llevó cautiva la cautividad y Él dio dones a los hombres. Él subió alto y dio dones a los hombres, y estos dones son aquellos que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo que entró en nosotros. Recordemos que debemos hacer una diferencia entre nuestra habilidad y nuestro don, que es algo que le pertenece exclusivamente al Espíritu del Señor. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 y versículo 26, que son de alguna manera los dos versículos que encabezan esta palabra. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y es interesante resaltar que estos dos versículos nos muestran por una parte esa esfera o ese ambiente individual y ese ambiente colectivo en el cual nosotros podemos desarrollar nuestros dones. En el primero nosotros vemos que el uso de nuestro don es para nuestro provecho, pero en el versículo 26 nosotros vemos que estos dones son para cuando nos reunimos con los hermanos. Realmente el don que Dios te dio y el don que Dios me dio fue para el provecho de todos los hijos de Dios y no simplemente para un provecho individual. Como primer punto, nosotros tenemos que este alimento diario en la semana número 2 nos dice que para que Dios pueda usar nuestro don, ese don necesita estar disponible. Muchas veces usted y yo podemos decir, bueno, yo no soy la persona más adecuada, siento que no tengo el nivel espiritual que otros hombres tienen, pero déjame decirte, amado hermano, que si tú estás disponible, Dios te va a usar. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, es decir, nuestro culto lógico o nuestro servicio, que es como se traduce. Lo más lógico que tú y yo podemos hacer es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Recuerda que dentro de nosotros, dentro de tu cuerpo está tu alma, y también en este paquete de este hombre tripartito está tu espíritu. Quiere decir que donde esté tu cuerpo, allí estará tu alma y estará también tu espíritu, que es donde están los dones que Dios nos dio. Así que podemos decir de esta manera que si Dios encuentra en ti y en mí una persona disponible, Él va a usar nuestros dones donde quiera que nosotros vayamos. Entonces es interesante que nosotros podamos estar disponibles para nuestro Dios. Queremos hacer un recuento de la semana pasada en el que nosotros decíamos este asunto de enterrar nuestro don y nuestro talento. ¿Qué es enterrar el don? Sería interesante revisarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos en Mateo capítulo 25 una parábola de los talentos en la que un siervo pareciera que trajo buenas excusas. Esta persona tenía muy buenas excusas y se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que recoges donde no esparciste. Es interesante ver que esta persona enterró su talento en la tierra. Recordemos lo siguiente: la tierra en la Biblia siempre va a representar la vida humana, la naturaleza humana. Por lo tanto, esconder el talento no es un asunto de no servir a Dios. Esconder el talento es no usar el don que Dios me dio y a cambio de eso usar mi humanidad o los talentos que yo a nivel humano pueda tener. Es decir, esta persona enterró en su humanidad aquello que Dios le dio. Entonces el siervo le dijo: te conocía que eres hombre duro. Es interesante también notar que esta persona sabía además que usar el don iba a hacer que Dios tratara con él. Amado hermano, si usas tu don, Dios te va a tratar, pero no lo va a hacer para el mal. Dios te va a tratar para hacerte crecer, para hacerte madurar. Cada vez que nosotros usamos nuestro don, Dios, como ese hombre duro, no solamente nos trata así, sino que Él comienza a recoger donde no sembró. Él va a comenzar a sacar frutos de ti y de mí,
porque Él sabe el trabajo que quiere hacer contigo y por eso Él dio dones a los hombres para que este don se prepare, para que este hombre de Dios a través de los dones sea un hombre maduro que esté listo para recibir a nuestro Señor en su segunda venida. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Entonces, esto lo teníamos a modo de introducción para este mensaje, recordando todas las palabras que hemos visto en los mensajes anteriores donde también hablamos de el amor como el elemento clave para el uso del don. Otro tip que nosotros podemos tomar en 1 Corintios 13 es que este don que Dios nos dio debe ser ejercitado en amor. Dios es amor. Y el que permanece en Dios, el que permanece en el amor, Dios permanece en él y él en Dios. Y es necesario que nuestra motivación para el uso del don sea siempre el amor. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Queremos en este momento poder esclarecer este asunto del aspecto individual y el aspecto colectivo del uso de nuestros dones. Y nosotros queremos mostrar un contraste en los siguientes 2 puntos de este asunto del provecho de los dones para nuestro disfrute personal y el provecho de los dones para nuestro disfrute colectivo. Permítanme buscarles un versículo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 6 y dice así: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En este versículo Pablo nos dice que todas las experiencias que él pudo tener a nivel personal realmente eran para el provecho colectivo. Y yo quiero que esa sea la línea central de este mensaje, es que toda experiencia que Dios te permita vivir, todos los dones que Dios te pueda dar y toda la utilidad que tú puedas tener para Dios no es solo para ti ni para mí, es para el provecho colectivo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como primer punto allí debemos ser enfáticos en el propósito del don que recibimos de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, versículo que ya leímos, dice que hágase todo para edificación. Si Dios te dio un don, es para la edificación. No hay un edificio con un solo bloque. No puede haber edificación con solamente arena. No puede haber edificación con una sola piedra. Para que haya edificación, nosotros necesitamos una estructura compleja que se compone de muchas piezas pequeñas. ¿Qué es una pared? Una pared es el conjunto de muchos bloques. De la misma manera, hablar de la edificación del cuerpo de Cristo es hablar de los muchos miembros del cuerpo de Cristo funcionando a fin de edificar la casa de Dios. Vamos entonces con este asunto de las experiencias individuales aplicadas también al aspecto colectivo. Tenemos varias experiencias que podemos vivir en el día a día. Queremos también ir aplicando esta palabra a nosotros, que sea muy vivencial, que sea muy práctica. Primero, según las aflicciones del tiempo presente, Romanos 8:18 dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, si tú y yo estamos viviendo aflicciones del tiempo presente, nótese bien, el propósito es la consolación de otros. Si tú y yo estamos pasando en este momento por una situación que aparentemente no merecemos, una situación que de pronto no entendemos por qué está sucediendo, déjame decirte en esta hora que Dios va a usar esa situación que tú estás atravesando para la consolación de otro hermano, porque todo es en el aspecto colectivo. Amado hermano, quiero ser enfático para ti. Todo lo que vivimos, todas las cosas que Dios nos da son para darlas al cuerpo de Cristo. Segunda experiencia que tú y yo podemos tener. Experiencia según la disciplina de Dios para sus hijos. Estoy un poco corto de tiempo, por eso quiero aclarar que en Números 18:14 dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Así que también sufrimos asuntos en nuestra vida por causa de nuestro pecado. Cuando nosotros tenemos pecados ocultos, cuando hay algo en nuestra vida que no funciona, que no es agradable a Dios, Dios va a venir a tratar este asunto y este asunto es según su disciplina. Ahora te quiero decir algo.
Dios no te está disciplinando ni me está disciplinando solamente para que yo salga del pecado. Él también te está disciplinando para que tú y yo aprendamos a tratar con el pecado en la iglesia. Una vez que tú y yo somos liberados de un pecado, Dios te da la autoridad para que tú puedas llegarle a un hermano que está en la misma condición que tú y puedas tratar ese pecado. Es maravilloso cómo Dios saca provecho colectivo de todas nuestras experiencias individuales. Tercer aspecto en el que Dios trabaja también a nivel individual y colectivo, el don. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 nos dice que a cada uno de nosotros fue dada la manifestación para provecho. De alguna manera, Dios te dio un don y es para tu provecho. Y ese don, según 1 de Corintios y Romanos 12, según 1 de Corintios 12 y Romanos 12, es según la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios dado a los hombres a través de Jesucristo de manera gratuita. Y Él de manera gratuita te dio su gracia, te dio su Espíritu. Y en la misma medida que tú usas el Espíritu, la gracia de Dios es añadida a tu vida y tu don va a crecer, tu don va a ser de más provecho, tu don se va a engrandecer. Por un lado, eso trae beneficio a nuestra vida individual. Por otro lado, el uso del don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuarto aspecto, según la palabra profética. Dios está usando en este tiempo profetas para traernos dirección. Si hay algo que nosotros debemos valorar, no es solamente este asunto de que Dios te habla para ti, sino que hoy Dios está hablando a su iglesia, dándole perfeccionamiento a través de hombres que de alguna manera han ganado un nivel de crecimiento mayor y Dios los utiliza, así como usó en aquel tiempo a Pablo, así como utilizó en aquel tiempo a Juan, como dice Apocalipsis, que Dios le reveló a Juan para darle a sus siervos. Y de la misma manera Dios hoy usa hombres y esos hombres traen para nosotros la palabra profética que se expresa en el alimento diario, pero no solamente para un provecho individual. Dios también te está dando esa palabra profética para darte dirección. Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Sí, es verdad, Dios te da alegría en tu corazón te da de alguna manera esa palabra que tú necesitabas, pero esa palabra es para darle dirección a la iglesia. Dice la palabra en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, que habla de la segunda venida del Señor. Pero mientras tanto Él dejó la palabra profética como una antorcha y nosotros necesitamos levantar hoy nuestra mirada y ver esa antorcha que atraviesa el lugar oscuro que es los tiempos y las dificultades que nosotros estamos viviendo en el tiempo presente. Así que, amados hermanos, la única manera que podemos ser edificados es en el cuerpo de Cristo. Quiero leer rápidamente para ustedes el libro de Efesios capítulo 3, un versículo muy famoso, pero que hoy realmente cobra sentido. Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo ser lleno de toda la plenitud de Dios? Solamente con la iglesia, solamente con los hermanos, porque el don que Dios te dio es simplemente un aspecto de Cristo que fue dado a tu vida para edificación. Así que cuando yo comparto con más hijos de Dios, gano otro aspecto de Cristo. Y este hermano gana algo de mí para él. Y yo gano algo de cada hermano. Y así puedo entender la multiforme sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se le dio a la iglesia
Y a través de nuestros dones nosotros expresamos a la humanidad y a los hermanos la sabiduría de Dios. Así que, ¿cómo ser llenos de toda la plenitud de Dios? Solo en el aspecto colectivo que es la iglesia. Ok, ahora sí voy a tratar de ir culminando este mensaje, pero vamos a entrar en el asunto de la profecía. Porque el capítulo 14 de Primera de Corintios nos habla acerca de la profecía. Y queremos de verdad, amados hermanos, traer una palabra de claridad para todos. Y es que la profecía, que viene del griego profeteuo, que significa hablar como vocero o ejercer el oficio profético. Profetizar también significa hablar por Dios. Otro significado de profeteuo es hablar siendo inspirado. ¿Qué es lo que nos da inspiración? Lo único que en este mundo nos da inspiración es la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo tomamos la palabra de Dios, como hizo Jeremías, que la comió, no solamente la leyó, dice que él la comió. Y comer habla de tomar algo que está fuera de ti, hacerlo parte de ti, de tu cuerpo, de tus células, de tu sangre, de tu metabolismo espiritual. Y ese alimento que tú tomes de la palabra es lo que tú vas a expresar, es aquello que te inspira. Esa es la profecía. Es hablar siendo inspirado por Dios. Tenemos como primer punto que la profecía solo puede ser ejercitada en el ámbito colectivo. Nadie profetiza para sí mismo. Cada vez que nosotros hablamos por Dios, tiene que ser en el colectivo. Tiene que haber alguien escuchando. Tienen que estar los hermanos allí para oír lo que tú tienes que dar de parte de Dios. Segundo, la profecía también debe contener, según 1 Corintios capítulo 14, revelación, ciencia o conocimiento, profecía y doctrina. En otras palabras, vamos a tratar de entender este asunto en 1 Corintios 14, del 9 en adelante. 1 Corintios 14, dice así: así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Amado hermano, es interesante que lo que tú y yo vamos a hablar tenga sentido. Sería triste que nosotros prediquemos el evangelio, que nosotros demos nuestra profecía en una reunión de la iglesia y que lo que estemos diciendo sea extraño para los hermanos. Seremos como un extranjero, seremos como una persona que da ruidos y seremos como una persona incomprendida. Pero si nuestra profecía contiene el mensaje de la palabra, si nuestra profecía contiene la dirección que da el Espíritu, entonces nosotros no seremos extraños. ¿No sucede que a veces en una reunión profetizamos y luego se para un hermano así como yo y comienza a hablar otra cosa que no es la que Dios está hablando? No sentimos que es algo extraño. No sentimos que es algo que no viene de parte de Dios. Es porque necesitamos ajustar nuestra profecía. Y dice la palabra que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Tampoco podemos excedernos, pero ya vamos a hablar un poco acerca de eso. La profecía también contiene, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, edificación, exhortación y consolación. En cuanto a la edificación, sujete su hablar para el provecho colectivo y no directamente hacia un hermano. Amado hermano, conozco santos también que cuando dan su profecía tiran aquellas indirectas y salen cosas como esta. Aquí hay hermanos que no dan amor. Aquí, aleluya, hay hermanos que se levantan tarde. O decimos, hay que levantarse temprano porque sabemos que hay un hermano que se levanta tarde. Entonces eso no es edificación. La edificación sucede cuando mi hablar es para el provecho colectivo, es para el provecho de todos los hermanos. Allí yo sabré si estoy usando mi don para el provecho personal, que es peligroso, o para el provecho colectivo. En cuanto a la exhortación,
por ser nuestro hablar lleno del Espíritu, logra tocar el espíritu de los hermanos para arrepentimiento. Aquella palabra que yo estoy dando ciertamente será de provecho para los hermanos, porque está siendo dada según el hablar de Dios y producirá arrepentimiento. Y tercero, consolación. Nos muestra qué es la consolación. No es, hermano, está bien, te golpeé con la palabra y ahora te sobo. No. La consolación se refiere a mostrarle a los hermanos de manera práctica cómo puede practicar esa palabra. Porque puede ser que usted y yo demos un hablar muy elevado, muchas verdades, mucha doctrina, pero dejo al hermano desarmado o no le muestro el camino de cómo practicar eso que yo estoy hablando. Entonces la consolación apunta a mostrar de manera práctica cómo practicar esa palabra, valga la redundancia. Aleluya. Entonces así, hermanos, llegamos al último punto, bastante interesante, y son nuestras reuniones. Basados en 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y quisiera pues desglosar 4 puntos principales ya para terminar. La primera parte, ¿qué hay pues, hermanos?, tiene que ver con qué hay de Dios en nosotros. La palabra hay viene del griego eimi, que significa existir. Es decir, ¿qué existe de Dios en ti y en mí para poder darle a los hermanos en cada reunión? Segundo, cada uno tiene. Y en este aspecto nos habla de que cada uno puede participar. Es decir, ¿a qué vamos a las reuniones de la iglesia? ¿Solamente a oír un mensaje? La palabra nos dice que cada uno de nosotros tiene algo que dar en las reuniones. Tienes que participar en cada reunión. No te puedes quedar tranquilo sin dar algo de Dios que hay en ti, una palabra, una profecía. Siempre tenemos que dar algo. Tercero, salmo, doctrina, lengua, revelación o interpretación simplemente nos hablan de los diferentes dones que tenemos. Cuando hablamos de salmos, por ejemplo, hablamos de los hermanos salmistas, de los hermanos que están en el servicio de la música, porque ellos expresan su don de esa manera. Otros hermanos tienen lengua, otros hermanos tienen revelación, es decir, los hermanos que dan la palabra. Interpretación es cuando profetizamos. Hágase todo, el último punto, hágase todo para edificación. Y esto nos habla de que el resultado de una reunión llena de todos estos puntos será una reunión llena de Cristo, será una reunión gloriosa. Apuntamos a reuniones maravillosas, llenas de Cristo, por el uso adecuado de nuestros dones. Dios les bendiga, amados hermanos. Este ha sido nuestro primer video. Seguiremos en las semanas entrantes haciendo videos musicales, haciendo videos de la palabra para el provecho de todos los hermanos. Dios les bendiga.